Bueno, vamos a continuar nosotros con este evento. Hemos tenido la participación de Rodrigo Brown. Ahora tenemos en este ciclo de conferencias una persona que llega desde Brasil, es João Flavio de Almeida, que nos visita. Él es magíster y doctor en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Federal de São Carlos. De igual manera es investigador de comunicación digital, filosofía del conocimiento y estética del arte. João nos presenta su exposición Error, Errancia, sedimentación en los medios contemporáneos, el algoritmo y el vaciamiento de la información en la era digital. Adelante. Hola, buenos días. Es necesario decir primero que estoy muy nervioso por cuenta de la lengua. Sí. Este es un asunto que yo trabajo todos los días, pero no en español. De forma que les pido disculpa anticipada, porque ciertamente hablaré de una forma un poco extraña, un poco portuñol. Entonces necesito de la ayuda de vosotros y de la comprensión de vosotros. Sí. Estoy marcando 30 minutos. Sí. Me gustaría, antes de empezar, decir que a mí me gusta mucho la investigación en comunicación, en lenguaje. Y me gusta mucho, primero, porque nosotros no somos obligados a aceptar las decisiones que las grandes corporaciones nos fuerzan a mirar y a caminar. Nosotros podemos tener un poquito más de control sobre nuestras propias acciones, nuestras propias escolhas. Entonces, la investigación científica es un momento de interromper el movimiento del tren, parar el movimiento y pensar. ¿Es esta misma la dirección que yo quiero caminar, que nosotros, en cuanto seres humanos, necesitamos caminar? Es necesario, por veces, hacer una interrupción en este movimiento muy rápido y muy incesante, y parar un poco y mirar y decir, oh, ¿es esto mismo? ¿Es esto que quiero? Y la investigación es un momento en que nosotros podemos tomar un poco las decisiones en nuestras manos, ¿sí? De forma que podemos mirar éticamente, filosóficamente, sociológicamente para estas decisiones que los otros están tomando por nosotros. Le diría que Mark Zuckerberg o Paul Allen o otros grandes pensadores de las corporaciones no se preocupan tanto con la ética. Les preocupa mucho más ser el primero a conquistar una u otra invención, uno u otro billón de dólares. Nosotros muchas veces nos colocamos solo a aceptar estas decisiones. La investigación tiene primero, en mi visión, esta importancia. Entonces, yo les hago este convite. Empiezo mi fala con este convite. La investigación necesita ser un momento de interrupción, de una mirada más ética y una mirada más reflexiva sobre todo esto, ¿sí? Este es el resultado de mi investigación doctoral. Una buena editora me ha convidado para la publicación, yo me quedé muy feliz. Después, quien interesar, un pequeño merchandising aquí, ¿sí? Entonces, les comenzaré. Hablaré hoy un poco de dos puntos teóricos que tendré que hacer un pequeño aporte teórico para después hacer una pequeña análisis. Entonces, tengo una dificultad con la lengua, creo que consigo hablar solo la mitad de las palabras que vosotros consiguen hablar en un minuto, de forma que yo debería tener el doble de tiempo, pero esto sería 2 veces más aburrido, entonces no torturaré vosotros con el doble de tiempo. Sí, intentaré. Hablaremos entonces de un aporte teórico que yo propongo aquí, después de haber oído
dos grandes investigadores con cosas tan ricas, con ideas tan ricas. Estoy ahora un poco más avergonzado, sí, entonces intentaré. El error, errancia y sedentarización están aquí, es la temática principal de mi investigación. Y después hablaré un poquito de algoritmos, axiomas y de una cosa que en Brasil está se tornando cada vez más fuerte, que es el periodismo de datos. ¿Sí? Hablaremos un poquito de esto. Entonces, intentaré rápidamente. Vengo de Ribeirão Preto, aquele pin más à esquerda, 400 kilómetros de São Paulo, está en la provincia de São Paulo. Vengo de la Universidad de Ribeirão Preto, una universidad con más de 90 años. Estamos tentando quedarnos tan bonitos cuanto vosotros. Tienes un espacio, una universidad muy rica, muy bonita. Estamos intentando aparecer con vosotros. Sí, es un elogio ahora. Una pequeña foto para presentar-vos. Y bien, vamos lá. Vengo del análisis del discurso, principalmente en Michel Pechet y Michel Foucault. Son los dos teóricos que sirven de orientación a esta investigación. A partir de ellos que yo propongo estos nuevos, este resgate, en la verdad, de estos términos, la errancia y la sedentarización. Pero es necesario hacer una pequeña diferencia. No estoy hablando de nomadismo, estoy hablando de errancia y de sedentarización. ¿Sí? Entonces, es necesario hacer ese pequeño recorte de que análisis del discurso se aproxima, sí, mucho más de una teoría de la lingüística, es una teoría semántica, donde la significación no está en la palabra, sino que está en una tensión, un juego de tensión entre lengua, historia, memoria discursiva, sujeto y otras cosas, en un complejo juego de tensión. Es de esto que la significación brota y nace, ¿sí? Entonces tiene que ver con discurso e ideología. Y un importante aporte teórico que necesito hacer es que para el análisis del discurso, toda realidad simbólica o imaginaria es construida por discurso, ¿sí? Entonces, toda la realidad es atravesada por lenguaje y ideología, ¿sí? Necesito entonces hacer, ahora sí empiezo la definición, de qué estoy hablando cuando hablo de errancia y sedentarización. En portugués, en Brasil, hay un doble sentido para la palabra errar, que ha sido muy pertinente en mi investigación. En cuanto verbo transitivo, o sea, un verbo que necesita de un complemento, errar tiene que ver con equívoco, con una falla, con un pecado, por ejemplo. Entonces, yo fallo en una cosa, en alguna idea, ¿sí? Entonces, tiene que ver con falla. Pero hay también la posibilidad de ser un verbo intransitivo, un verbo que no necesita de un complemento. Entonces, tendría una idea de que, por ejemplo, yo erro, tiene que ver con yo camino sin dirección determinada. Entonces, este doble sentido me ha llamado la atención. Entonces, yo me puse a investigar por como que 4 años la palabra error, los sentidos de error. Entonces, me puse a mirar desde Platón y Aristóteles hasta Jean Baudrillard, Jean-François Lyotard, los sentidos de error. Entonces tengo algo a decir un poco de esto y cómo esto puede ser una contribución teórica para pensar en todo eso. Entonces, la idea es que la errancia tiene que ver con el imprevisible, en cuanto que el error tiene que ver con el controlado. Entonces estoy hablando aquí siempre de significación, de la palabra, del signo, como que de una palabra imprevisible o una palabra controlada. Es este que estoy pensando principalmente. Mi celular está aquí gemendo, vibrando. Solo para trazer un poco más de complicación.
el error. Y una contribución muy grande que he encontrado ha sido en Kant. Pues en Kant el error es del orden del juicio y no del enunciado. Entonces, me abrió una puerta para pensar que en el mundo natural no hay error, no hay fallas. En una catástrofe natural, por ejemplo, no hay fallas, ¿sí? No hay pecados, no hay ningún error. Pero, a partir de Kant, es posible decir que en toda la realidad simbólica también no hay error a priori, por esencia. No hay error en la esencia de la palabra, en el fundamento de la palabra. Solo es posible llegamos a un error después, a posteriori, como que una imputación y no una descubierta. Es siempre una cosa en segundo momento, no en primer momento, ¿sí? Entonces, la idea de error y de acierto, de aperfeiçoamiento, ¿sí? Son ideas que solo pueden ser imputadas a posteriores, ¿sí? Entonces, principalmente em livro de Michel Pechet chamado Semântica e Discurso, eu he costurado alguns aportes teóricos para chegar a esta ideia de que não há erro em la língua ni em la realidade simbólica. ¿Sí? El error só pode aparecer depois, a posteriori, como uma imputação. ¿Sí? Esto ha cambiado bastante o caminho de minha investigação, pois toda a modernidade ha sido um grande projeto de correção do linguagem, de correção da realidade simbólica. Toda a modernidade ha sido um projeto de asepsia, como que necessito encontrar os erros, quitar os erros e fazer uma língua perfeita para poder fazer um conhecimento perfeito. Então, Leibniz, Kant, Frege, Russell e tantos outros filósofos da linguagem empiezan este trabajo de asepsia, de limpar los errores de la lengua. Pero, si no hay error en la lengua, ¿cómo es que en la modernidad algo siempre insiste en errar? ¿Por qué que las ciudades fallan? ¿Por qué que la cultura falla? ¿Por qué que las leyes fallan? ¿Por qué que los costumbres fallan? Por que que a modernidade, enquanto projeto de perfeccionamento, sempre falha? Que é que está en el origen desta constante falha? E o que propongo não é o erro, esta origem de la falha, e sino uma ideia de errância. Não há erro, só há errância em la palavra e en el signo. Intentaré hablar un poco más. La idea de errancia viene primero de la historiografía, ¿sí? De la historia de la humanidad. El error era el primer momento de la humanidad. Entonces, mira, intentaré ahora hacer una analogía, una metáfora para pensar a partir de la historia de la humanidad lo que estamos haciendo desde la modernidad con la significación. ¿Sí? La errancia es el nombre de la primera situación de los sapiens, de los Homo sapiens, una relación con el mundo que no tenía poses, no tenía dirección destinada a los sapiens, solo caminaban por el mundo. Y la relación con el mundo era siempre una relación que tenía la primera idea de pasar adelante y de quedarse en un sitio, de domesticar aquel sitio, de transformar aquel sitio. Era solo una relación de pasaje. Un encuentro, nada más, y se va. ¿Sí? Después de esto, llegamos hasta el nomadismo, que ahora vemos como un avance. Pero yo he mirado hasta los historiadores que discuerdan un poco de esto. En el nomadismo, por ejemplo, tenemos el inicio de los sentidos de posse,
de dirección un poco más programada. Y ahora el error pasa a ser parte del cotidiano del nómade. Si un nómade erra o falla, comete un equívoco con respecto a una dirección, a una forma de pensar la relación con sus posses, por ejemplo, es posible que todo su clã, toda su familia venga a morrer, o una doença puede atrapalhar todo aquilo. Entonces es necesario tener un poco más de posses en el nomadismo. Hasta que llegamos a la sedentarización. En la sedentarización, el error deja de ser una contingencia y pasa a ser una herramienta de administración. Entonces, es decir, que en la sedentarización, ahora tenemos muchas cosas con que errar o fallar. Ahora, el equívoco está nos asombrando a todos los momentos, está en todos los sitios, en todos los lugares. Entonces, hay que aperfeiçoar constantemente, hay que perfeccionar, ¿sí? Constantemente para que este conocimiento y esta vida en una realidad simbólica pueda ser cada vez más perfecta. Lo que estoy intentando decir en cuanto a metáfora es que la sedentarización tiene que ver con control, administración, con posesión, con disminución de la realidad, que tiene que ver con, en cuanto buscamos más seguridad, lo que tenemos también, ok, no puedo culpar a la humanidad por querer más seguridad, yo también quiero, no es de esto que estoy hablando, pero estoy intentando mirar un poco a las consecuencias de todo esto. ¿Sí? Entonces, en cuanto buscamos por mayor seguridad, estamos también estableciendo muros. Cuando establecemos muros, lo que estamos haciendo, protegiendo lo que está dentro y afastando lo que está fuera. ¿Sí? En la sedentarización, en cuanto un errante comía muchas cosas diferentes, el sedentario ahora solo come trigo. Enquanto um errante caminhava por el mundo vendo coisas diferentes todos os dias, el sedentário solo vê repetições. Agora, el sedentário está também em uma constante situação de controle. É a origem da explotação ajena, a origem da possessão, da acumulação. Aumento muito grande de enfermidades, porque agora temos que ter muitas pessoas em mesmo sítio pequeno, fechado, com situações insalubres. Insalubre é uma palavra em espanhol também. Mas principalmente estes dois últimos itens. Em la sedentarização, temos olvidamento, silenciamento daquilo que é diferente e que passa a ser tenido como restos e uma diminuição do mundo. Então, estou tentando pegar esta metáfora para pensar lo que estamos haciendo con la significación en la modernidad. ¿Sí? Entonces, yo he propuesto que, del punto de vista lingüístico, la errancia podría ser comprendida como el fundamento primero del lenguaje cuando pensamos que entre significante, significado y referente, entre la memoria discursiva, historia y sujeto, siempre hay un hiato, uma separação, que concede a cada uma destas partes uma movência, movimento relativamente autônomo, de forma que cada uma destas partes tem movimentos errantes que a ideologia tenta apagar e fazer como que todo isto pareça gran monolito, una gran totalidad, una gran unidad, de forma que cuando usamos la palabra, llega hasta un momento que nosotros nos olvidamos de que la palabra es fundamentalmente errante y ahora nos parece una unidad sedentaria. Y el proyecto de la modernidad es un gran proyecto de sedentarización de esta palabra. Para hacer ciencia, no puedo tener una palabra o un sentido, una significación errante.
incluso para hacer religión, por ejemplo, no puedo tener una palabra errante. Para hacer política, para hacer leyes, no puedo tener una palabra errante. Necesito cada vez más de una palabra controlada, de una palabra cuya significación sea cada vez más sedentaria, es decir, cada vez más pequeña, cada vez más administrada, ¿sí? Entonces, después de esto, hago una pasaje de la proposición de esta problematización de errancia y sedentarización, ahora hasta la problemática de la información. Y un pasaje por este perfeccionamiento de la significación en la modernidad, que se queda mucho más intenso. Este es un frame de la película de Alan Turing, cuando en la Segunda Guerra ha proponido un modelo de lenguaje capaz de ser computable, ¿sí? Entonces, hablaré ahora un poco de cómo esta sedentarización, que en la modernidad era un proyecto, ahora se queda mucho más como una invasión. ¿Cómo se dice cuando un país... invasión? Y cuando le coloniza, es una palabra también, una colonización, ¿sí? Entonces, estoy intentando hablar en términos de una colonización de la palabra, ¿sí? Ok. Es necesario partir del principio que la sociedad de información no es necesariamente una sociedad de conocimiento, ni tampoco de experiencias. Entonces, esta lluvia de informaciones son contrarias a la experiencia humana en el mundo y es un empecillo al conocimiento, ¿sí? Entonces, es necesario primero hacer esta definición. La gran cantidad de información es inimiga del conocimiento. De forma que llegaremos hasta un momento en que la sedentarización llega a niveles jamás pensables. Y ahora hablaremos un poquito de algoritmos. ¿Alguien aquí puede montar o hacer el cubo mágico, el cubo de Kubrick? ¿Alguien aquí tiene el conocimiento para hacer el cubo? ¿No? Más o menos. Yo puedo hacer en 2 minutos y 15 segundos, pero yo soy pésimo en matemática. ¿Cómo puedo hacer esto? Decorando una serie de fórmulas, de procedimientos que van regulando mis movimientos hasta que el cubo se queda perfecto. Este es un ejemplo de algoritmo. Ahora un más simple. Aquí alguien le gusta a cocinar, ya lo sé que aquí tenemos ¿más alguien les gusta cocinar? Cocinar, ¿cómo se dice? Cocinar, está bien. Cuando te tomas una receta para cocinar, lo que estás haciendo es seguir un algoritmo, ¿sí? Una serie de instrucciones que tienen inputs, entradas, y outputs, saídas. Entonces pega una cantidad de inputs, huevo, farinha, óleo y otras cosas, inputs, trabajas de una determinada manera hasta que tengas un output, una salida, ¿sí? El input en un algoritmo necesita ser del orden del axioma. No sé si es así que hablamos en español. El axioma es aquello que es tenido como verdad única. Aquí es muy importante. Estamos hablando ahora de un tipo de lenguaje que no puede tener dudas, ambigüedades, no puede tener otros sentidos. Estoy hablando de 2 colheres de óleo, de farinha, no sé, cucharas. 2 cucharadas de farinha, por ejemplo. No 2,5. ¿Qué tamaño es esta cucharada? Es necesario ahora tener una información muy, muy precisa, ¿sí? Entonces,
En caso de un input como axioma, lo que estamos hablando es de un afastamiento de todas las otras significaciones que están envueltas de aquel sentido, ¿sí? Entonces, si tenemos ahora una sociedad en que los algoritmos invaden la comunicación como un todo, estamos hablando ahora de una gran sociedad trabajada, instrumentalizada a partir de la sedentarización y de la administración del sentido. Entonces, yo trouxe un modelo visual, yo necesito mucho de ellos. Es pensar, una palabra tiene muchos sentidos, una pluralidad de sentidos que aumenta la potencia de la significación. Pero lo que estamos haciendo ahora es usar siempre una palabra que esvacía la significación. Tira todo de dentro, ¿no? Quita todo de dentro de este axioma. Entonces estamos hablando de un vaciamiento, ¿es posible decir así? Vaciamiento de la información, ¿sí? Hasta que quedamos con un único sentido en aquella palabra. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de una sociedad que hace cada vez más uso de axiomas, de algoritmos, para proponer y para construir una realidad simbólica? ¿Sí? Entonces, lo que estamos hablando ahora es que, más do que nunca, estamos hablando de un fetichismo, a respeito de eso que estaba hablando en el inicio. ¿Podremos ahora parar el tren, hacer una mirada ética a respecto de todo esto? Y pensar, ¿es este mesmo el camino que queremos seguir? Y si es, lo que podemos hacer para que el tren no perca el control. Entonces, ahora, lo que estamos haciendo es, cada vez más el sentido tiene muros. Muros que protegen las cosas que están dentro y afastan las cosas que están fuera. Nós estamos hablando siempre de una gran acumulación de lo mismo, del mismo sentido. Los sentidos están cada vez más repetidos. Me llama a atención, por ejemplo, como que yo vivo en São Paulo, en la provincia de São Paulo, en Brasil, del otro lado del continente. Y no me sorprende más atravesar el continente y ver que nos vestimos igual, comemos casi las mismas cosas, las casas, el espacio, la ciudad, todos los espacios son cada vez los mismos. Una alimentación, una realimentación de la significación siempre inferior. ¿Por qué? Comemos, la palabra come la misma cosa siempre, ¿sí? De forma que su nutrición se queda cada vez más inferior y pierde potencia, pierde fuerza de significar. Vivemos también una constante situación de control de la palabra. La palabra hoy posee donos, una posesión, es pose de alguien, ¿sí? La palabra siempre es pose de alguien. La palabra hoy, más do que nunca, es una fuente de explotación financiera, de posesión, de acumulación financiera de sentidos, de palabras. E trabalha sempre com este silenciamento de outras ideias, de outros sentidos, e de uma diminuição muito grande da realidade simbólica. De forma que a potência da realidade simbólica se queda cada vez mais desnutrida, ¿sí? Su potência de vida, su potência de ser, o conhecimento humano se queda cada vez mais diminuído. Aprofundamos muito, sabemos muito mais de lo mismo. ¿Sí? Lo que propongo entonces es pensar, en Brasil, creo que aquí también, no hay ningún metro cuadrado que no sea sedentarizado. Toda la realidad natural humana se queda circunscrita, reducida, diminuída, administrada por una significación que atraviesa todo esto. La potencia de ser de un árbol, ¿sí? Se queda controlada. La potencia de ser de todos los animales, de todo,
se queda controlada e diminuída. Quitei uma foto desta de um site chamado Pexels e me chamou a atenção principalmente porque não é possível dizer de onde vem esta festa. Pode ser de qualquer lugar do mundo, porque são sempre as mesmas pessoas. Só um pequeno cambio, outro de color de pele, ou não sei, mas onde é isto? E nós falamos um pouquinho hoje por la manhã a respeito disto. Como é possível conciliar a modernidade líquida com esta ideia de sedentarização? Pois que o mundo cambia, há cambios constantemente. Como estás falando, João, de que agora estamos falando de uma interrupção? Lo que estou falando é que a miríade ou a potestade ou a pluralidade de caminhos estão agora todos sendo convergidos em uma única direção. E a diferença agora não é mais a diferença de caminhos, sino que uma diferença de atraso. Estamos todos caminhando, me parece, sempre a uma mesma direção, mas estamos um pouquinho mais atrasados que Estados Unidos, Canadá, não sei. A diferença agora não é de direção, mas de atraso. ¿Sí? Então, o periodismo de dados, tenho mais, já passei meu tempo, mas prometo 2 minutos. Periodismo de dados. Em Brasil agora está uma moda, um fetichismo. Sempre que nos chega uma novidade, tendremos que irrefletidamente aceptar isto e fazer solo. Então, o que propongo aqui é, calma, podemos parar um pouquinho o movimento e pensar um pouquinho a respeito do que estamos fazendo? Então, periodismo de dados é o que lida com o que chamamos de Big Data. Então, primeiro, necessitas de uma grande quantidade de dados para que os algoritmos hacen um tratamento de los dados e, principalmente, cada input deve funcionar como um axioma. Então, puedes, por exemplo, tomar uma grande quantidade de dados. Mira, agora, o periodismo se propõe a mirar a los dados. Los dados são já tiene uma relação com a materialidade de segunda ordem. É possível entender isso? Eu não sei se estou falando corretamente. Os dados já não são a materialidade, o mundo, o acontecimento. Os dados são dados. E agora, o que estamos propondo, eu não, o que o periodismo de dados está propondo é, estes dados se quedam mais importantes que a materialidade. Agora não preciso mais del mundo real, del acontecimento. Agora só necessito, les tomo estes dados de segunda ordem como o mais importante e agora empiezo a hacer periodismo sobre os dados. Pero os dados obedecem a esta sintaxe, a estas regras de orientação. De forma que algumas perguntas mais evidentes sempre aparecem. As perguntas que eu propongo são outras, mas as mais frequentes são: quem elige o input do axioma? E quem projeta o algoritmo? Todas essas questões são muito importantes, porque estamos falando de poder, estamos falando de convencimento, de ideologia. Então, são perguntas importantes, pero eu he traído aqui um exemplo para pensarmos este problema. Esta ha sido uma matéria do jornal Folha de São Paulo, de periodismo de dados, e ha sido chamada de GPS, como que do aparelho, GPS ideológico. Então, um algoritmo tomou informações em Twitter solo de quem seguia quem, ¿sí? E a partir de esto propusieron um mapa ideológico em Brasil de los influencers brasileiros, ¿sí? Temos 2 figuras importantes aqui, a Lula e temos a Bolsonaro,
¿sí? Y, ok, han hecho una gran comparación y a partir de esto hicieron este mapa que más o menos dice si un tipo está en la extrema de la derecha o en la extrema de la izquierda, ¿sí? Pero, ¿o qué está en juego en este momento? Hablamos un poquito de esto ayer. El dato es una información de segunda orden, ¿sí? El tratamiento que el algoritmo hace es siempre baseado en repeticiones y descarta todo lo que no cabe en un axioma. Logo, mira, yo, por ejemplo, vuelvo aquí. Yo, João, no tengo miedo de decir que soy de izquierda. Bien de izquierda. No tengo miedo. Pero yo no soy marxista. Yo no soy lulista. En verdad estoy muy nervioso con Lula y con el Partido del Trabajador. Entonces, yo, por ejemplo, sería una de estas personas olvidadas, esquecidas, silenciadas en un mapa que toma toda la complejidad de la sociedad brasileña. Por ejemplo, la derecha no es una gran derecha. Los conservadores, los liberales, los empresarios, los militares, los religiosos, son una pluralidad conflictuosa, contradictoria, para poder colocar todo esto en un mapa de color. Pero el efecto de este mapa de color ha sido muy grande en Brasil. Ahora, más do que nunca, estamos hablando de forma mucho más rasa, sin profundidad a respecto de esas cosas. Y estamos hablando cada vez más de que es necesario tomar una decisión. ¿De qué lado estás? Pero este lado no es como que una línea horizontal, plana, sin profundidad, sino que estamos hablando de una realidad mucho más compleja, que el algoritmo planifica, entrega y nos fuerza a tomar una opción, a tomar una actitud. Ahora estoy de acá o de lá. Es un gran problema. Lo que estoy tentando decir es, cuando confiamos a nuestra realidad simbólica de forma automática y refletida a los algoritmos, lo que estamos haciendo es permitiendo una profunda sedentarización del lenguaje, de la significación, de toda nuestra realidad en cuanto a sujetos, de los objetos, de la materialidad. Entonces estamos hablando de una realidad cada vez más diminuida, superficial, simplista, crédula y manejable. Lo que estoy entonces proponiendo es que necesitamos volver a oír los gestos. Aquello que en el algoritmo ha sido dejado fuera, para que podamos en el futuro volver a tener una potencia de la significación más fuerte y una potencia de nuestro cuerpo, de nuestra materialidad. Estamos cada vez más, en cuanto objetos de la significación, estamos cada vez más administrables, más disminuidos, más controlados. Nuestra potencia de ser, de cuerpo, de vida, todo es muy controlado y disminuido. ¿Por qué? Porque la significación es disminuida. Entonces, lo que estoy proponiendo es hacer esta mirada, una mirada hasta el aumento de la potencia y el tamaño de la realidad simbólica. Es esto que tenía para hablar a vosotros. Gracias.